¿Qué intereses oculta el Partido Popular con Venezuela y con el interés de que María Corina Machado sea la dirigente de Venezuela? Hasta tal punto que José María Aznar, a través de FAES, salga a decir que esto no está bien lo que hace Trump. Vayamos a pensar que Josema está pensando en el bien del mundo. Hay que recordar y cabe destacar que José María Aznar fue comisionista con el gobierno de Hugo Chávez en la venta de armas a Venezuela a través del fallecido Miguel Blesa y una empresa de armamento española. Muy atentos al siguiente archivo y saquen sus propias conclusiones. Titular: José María Aznar, comisionista en el tráfico de armas según los movimientos que estaba llevando a cabo con Blesa. Blesa es el que acabó dirigiendo Caja Madrid porque era compañero de pupitre de José María Aznar. Y lo de Caja Madrid, Iván, que ya saben cómo terminó. Es la noticia que publica Infolibre y que publica Alicia Gutiérrez. Alicia, ¿esto es así? Hombre, eso está en uno de los correos electrónicos secretos, los llamados correos secretos de Blesa, que ahora esta es la única opinión que voy a verter sobre lo que he publicado. Pero ahora empiezo a entender por qué el Tribunal Superior de Madrid tiene tanto interés y ha prohibido que el juez que investigaba a Blesa, el Pidio Silva, pueda ver esos correos. Uno dice, hombre, claro, cuando dice que es la intimidad y terceras personas y se encuentra que uno de esos correos es el dueño, el consejero delegado de una empresa que le vende aviones de combate al denostadísimo Hugo Chávez, que en paz descanse. Lo denostábamos con una mano y con otra el expresidente le vendía. Y esto, Aznar, había movimientos para que se llevara a comisión. No sabemos el dinero, pero desde luego el correo electrónico que hemos publicado, que los lectores pueden consultar en Infolibre, habla exactamente, es decir, el dueño de la empresa le dice, oye, que si hay otra comisión, porque necesitamos un intermediario local, no afecta a la tuya, a la pactada, y no te preocupes, que además esto es un borrador y podemos hacer un contrato a gusto de todos. Ayer intentamos hablar con el señor Aznar, con sus portavoces, me pasé medio día llamando, no hubo ninguna respuesta. Vamos a ver de qué hablamos. Alicia Gutiérrez. Lo vemos. Aznar, comisionista en el tráfico de armas, en la venta de armas. Publica Infolibre Alicia Gutiérrez una información que queremos ver. Respetado presidente. Así empieza uno de los más reveladores correos secretos desvelados por Infolibre que la empresa de armamento EINSA dirige a Aznar para conseguir contratos en la Libia de Gaddafi o la Venezuela de Hugo Chávez. Es el reflejo de una fructífera relación propiciada por su amigo Miguel Blesa cuando aún presidía Caja Madrid. Un contrato comisionista secreto que ahora se hace público. El presidente me confirmó que ya está en marcha en Argelia y que se pone en marcha por propia iniciativa en Estados Unidos. Se lo decía el 16 de diciembre de 2008 el consejero delegado de la empresa española de armamento EINSA a Miguel Blesa, confirmando la relación comercial, comisión mediante, que se había iniciado entre la empresa y el expresidente Aznar. El contrato puede ser persona física o jurídica, así que si quieres ser el titular del acuerdo, como persona física, sería un honor. Así es como José María Aznar se convierte en promotor de la empresa. Así es como comienza a actuar de abrepuertas para colocar, siempre a comisión, armamento de la empresa EINSA en países como Venezuela, Argelia o Rusia. Los correos que han leído, desvelados por Infolibre, se han mantenido ocultos hasta ahora por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Confirman un hecho inédito y de gran relevancia política: las comisiones que ganó Aznar en 2008 actuando de promotor en la venta de equipos militares. Ustedes saben quién es José María Aznar. Yo ayer lo dije y lo repito, ese señor es un fascista. Y fue a Caracas y me dijo, vine a visitarte, porque vengo a invitarte a nuestro club. Y yo oyéndolo. Venezuela, Chávez, tiene petróleo. Venezuela puede ir al primer mundo. Basta que tú decidas, tienes un fuerte apoyo popular, político. Bueno, acabamos de ganar las segundas elecciones y la constituyente y aprobar la nueva constitución, con más del 60% de apoyo popular. En fin, él venía a invitarme de parte del club, pero que yo tenía que dejar las relaciones con Cuba, que no era buena esa amistad mía con Fidel. Para mí Fidel, hoy lo digo sin rubores, para mí Fidel es un padre. Creo que el padre de los revolucionarios, de nosotros los revolucionarios de América Latina. Y un ejemplo de dignidad
que ya muchos quisieran en este planeta, de dignidad, de lucha, de resistencia a un imperio el más grande de la historia, a 90 millas, bloqueo, invasiones, terrorismo hasta biológico y químico. Ya muchos quisieran la dignidad y la fortaleza del pueblo cubano y la dignidad de su líder. Bueno, entonces Aznar todo aquello, una serie de condicionantes y tal. Y yo le hice a Aznar una preguntita nada más, solo una pregunta. Le dije a Aznar, mira, ¿y tú qué opinas de Haití? Esos países, porque tú dices que Venezuela tiene petróleo, puede ir al primer mundo y que yo debería sumarme al club. Y tal, que cambiara el discurso y no sé cuántas cosas. Le pregunto, mira, ¿y Haití? ¿Qué opinas tú? ¿Y Centroamérica? ¿Y África? Yo voy a pedir perdón porque yo voy a decir la palabra exacta que me dijo Aznar y pido perdón a la opinión pública, pero la voy a decir. Me dijo, Chávez, esos se jodieron. Se jodieron. Aquel hombre allí develó todo el rostro horrible del fascismo, racismo y todo lo demás. Por supuesto, nosotros en Venezuela seguimos nuestro camino, no entramos a ese club, porque somos humanos. Y los fascistas no son humanos, tienen forma humana, pero no son humanos. Yo creo que una serpiente es más humana que un fascista. José María Aznar no es un hombre de negocios cualquiera. Además de expresidente del gobierno y de que cuenta con un equipo que pagamos todos los españoles como expresidente del gobierno, él es también el presidente de honor del Partido Popular, del partido que gobierna en España, y presidente de la FAES, de la fundación más importante de la derecha española, también pagada con fondos públicos. Al mismo tiempo que decía que no había que apoyar la intervención militar contra Gaddafi, que había que apoyar a Gaddafi, que había que ayudarle porque era un amigo de Occidente, Aznar hacía un negocio con su amigo, una comisión de hasta 6 millones de euros para interceder a favor de Abengoa en la construcción, en la concesión de 4 nuevas desaladoras en Libia pagadas por el gobierno de Gaddafi. José María Aznar puede ampararse en que esto es todo completamente legal, pero el contrato que revelamos en el diario.es y que explica cómo eran estas comisiones y a qué estaban condicionadas, explica muy bien qué se entiende por hacer negocios en España y cuál es el papel de algunos de nuestros políticos y en qué consisten esas famosas puertas giratorias. El Partido Popular celebra la caída del dictador, la captura de Nicolás Maduro, pero a la vez empieza a expresar lo que no expresó en principio, que son las dudas que tienen, dudas, dice el PP, que tiene esta operación en el encaje, su encaje en la legalidad internacional. Pero luego hemos visto un entusiasmo de Isabel Díaz Ayuso que contrasta con la crítica contundente que hace la Fundación de Aznar. Sí, desde luego hay diferentes posturas dentro de la órbita del PP sobre la operación estadounidense. Es especialmente llamativa esta que dices, la de Aznar, porque a través de la Fundación FAES se muestra muy crítico con Estados Unidos. Tutelar el proceso democrático es una cosa, colonizar el país con tal pretexto es otra muy distinta. Escriben desde la Fundación en un comunicado. Dicen que las palabras de Trump sobre el relevo de Maduro son de suma torpeza y que lo que necesita Venezuela es un tipo de acción política de la que el presidente estadounidense reniega. También advierten del peligro de que con esta operación se dé vía libre para hacer lo mismo en otras partes del mundo. La dirección nacional del PP no va tan lejos, pero sí ha moderado un poco la euforia respecto al principio. Primero lo celebraron, luego afearon la decisión de mantener a Delcy Rodríguez y ayer aquí en Hoy por Hoy Cuca Gamarra ya cuestionaba la legalidad de la operación. Hay dudas sobre si se ha infringido el derecho internacional y por tanto desde ese planteamiento para nosotros esas dudas están ahí. Unas palabras que, como decías, contrastan con las de Isabel Díaz Ayuso, que ayer volvió a desmarcarse de la postura oficial. En Antena 3 decía que pararse a valorar si se cumple el derecho es ponerse cursi. ¿Qué más le tiene que pasar al pueblo de Venezuela para que le escuche a alguien? Que todo el mundo mira para otro lado, no, pero es que nos ponemos cursis con el no, pues parece que, no, oiga, es que ya no puede ocurrir nada más. Va a faltar años en la historia para agradecer esta operación. Hay una cosa en la que sí coinciden las distintas voces populares y es en atacar al gobierno español con la excusa de Venezuela. Lo acusan de connivencia con Maduro. En el Senado, el PP, de hecho, ha puesto en marcha una nueva investigación con la que buscan vincular a Sánchez con el chavismo. Vamos a crear la Comisión de Investigación de la Caja Negra de la SEPI. Una caja de dinero de todos los españoles que pudo servir para pagar favores a la dictadura de Maduro. También ponen el foco en la figura de Zapatero, al que llamarán a declarar en la comisión de investigación, en este caso del caso Koldo.
Julia, gracias. A vosotros. Déjame empezar, Estefanía, por aquí, por este argumento, esta discrepancia, desde luego muy llamativa, entre dos sectores del PP que tantas veces coinciden, nada menos que la fundación de Aznar, en definitiva, e Isabel Díaz Ayuso, que llega a decir que ponerle pegas a esta intervención es ponerse cursi. Fíjate que yo creo que ahí hay una especie de encontronazo histórico. ¿Por qué? Porque tradicionalmente el PP, incluso dentro de su marco atlantista con Aznar, que tenía ese giro bastante proatlántico, se basaba también en la idea de las reglas del derecho internacional, del mundo internacional. El propio Margallo, también una persona del PP, ayer le vi que en alguna televisión hizo un alegato explicando la vulneración del derecho internacional. Lo dijo también en Hora 25, que estuvo anoche también. Exactamente. Entonces, y Ayuso, yo creo que ahí se asemeja mucho más a las posturas de tal vez Vox, en el sentido de como partido que quiere tener una buena sintonía con Estados Unidos y en concreto con Donald Trump. Yo veo ahí como siempre Ayuso arrimando el ascua a la sardina de lo que yo creo que ella concibe su principal oposición, incluso dentro de la Comunidad de Madrid, que no le crezca a Vox y comerse todo ese electorado. Para mí esa es la mayor explicación que me doy. Luego también creo que en el resto del PP, por así decirlo, en el PP de Génova 13, hemos visto a personalidades incluso como Cayetana muy molestas cuando Donald Trump sale y dice pues que ahora mismo María Corina no es una persona, no sé si dijo algo así como que no la quiere el pueblo, o que no es una líder del pueblo, o que no la veían preparada. Claro, hemos sabido que Marco Rubio o su equipo se había reunido con el equipo de María Corina, según cuentan los medios, y les habían dicho, bien, más allá de proclamaros como los ganadores de las elecciones o los líderes de la oposición, ¿cuál es el plan para llegar al poder, para llegar a la administración y realmente ya que funcione el día de mañana el gobierno de Venezuela? Es evidente que eso no lo tienes. Yo creo que, evidentemente, dentro de todo este despropósito de lo que ha hecho Estados Unidos, sí que yo quiero abrir una ventana de esperanza. A mí me da la impresión que lo que ha hecho Trump con este gesto, el hecho de llevarse a Maduro, es dar tal vez incentivos al régimen para, a lo mejor, que se produzca esa transición. Es evidente que Estados Unidos tiene intereses económicos, como por cierto, lo estábamos diciendo antes, también los tenía China, porque las infraestructuras petrolíferas chinas, muchas de ellas están preparadas precisamente para el petróleo venezolano, que dicen que es muy pesado y tiene mucho azufre. Entonces, ya vemos que China se estaba beneficiando del régimen que había. Ahora quiere beneficiarse Estados Unidos. Pero yo creo que ahí se ha abierto una puerta de esperanza. Y a lo mejor es un símil muy cogido con pinzas, pero yo veo un paralelismo. En la transición española hubo un momento en que el régimen en España consideró que tarde o temprano iba a caer y que le salía más a cuenta, a lo mejor, un proceso de impunidad o de amnistía, que creo que ya hay algunas voces en Venezuela que lo están diciendo, que el régimen perciba la idea de, a lo mejor no sale más a cuenta una especie de transición desde el régimen y que a cambio haya quien obtenga una amnistía o una impunidad. Y yo creo que eso sería el escenario tal vez ideal, insisto, dentro de todo este despropósito que ha ocurrido. Es lo único que yo veo ahora mismo que ha cambiado. Hasta ahora el régimen no tenía absolutamente ningún incentivo para dejar el poder. Lo vimos en las últimas elecciones. Ese es como lo más, yo creo, lo único esperanzador de todo lo que ha pasado. Y obviamente las cosas no son tan fáciles como quito a Maduro y pongo a otra persona. Un régimen, y en España lo hemos sabido, y seguimos hablando a día de hoy de ello, tiene pseudópodos, tiene muchas patitas, tiene toda una administración que ahora mismo se hubiese revuelto. Si tú llegas allí y le pones a Edmundo González, es evidente que hubiese habido estamentos que se hubiesen revuelto. Con este paralelismo que hacía Estefanía de la situación de la transición en España, déjame ir resituando, Carlos, el debate hacia la posición del gobierno y especialmente este debate que ha surgido dentro del PP. Carlos. Sí, perdona que hago una conexión. Bueno, yo creo que como una cuestión casi de orden diría que me parece un poco patético que el sistema político español intente sacar réditos electorales en los partidos políticos que ocurre en Venezuela. El bien a proteger ahora mismo son los venezolanos, que están sufriendo muchísimo. Muchos millones están fuera de su país, hay situaciones de falta de alimentos, de bienes materiales, hay represión política, hay mucha gente en la cárcel y estamos aquí con nuestros intereses
intereses, yo diría casi, no quiero exagerar, bastardo sabe quién saca rentabilidad política a lo que pasa en Venezuela. Nos preocupa solo Venezuela, entre otras cosas, porque España tiene una cierta ascendencia por lo que ha pasado en Latinoamérica, por razones obviamente históricas, pero porque además tenemos a decenas de miles de compatriotas que están allí viviendo en Venezuela. Por lo tanto, a mí me parece el trasladar los problemas de Venezuela a la política interna me parece de verdad muy patético y dice muy poco en favor de nuestro sistema político. Pero dicho esto, con el tema de FAES, a mí yo creo que José María Aznar, él tiene una visión estratégica de la política del vínculo transatlántico, y él desde el primer día, desde el 20 de enero del año pasado, cuando tomó posesión, Trump se ha distanciado muchísimo del trumpismo. Es decir, precisamente porque lo que hace Trump es acabar con el orden multilateral, con ese liberalismo que hemos conocido durante muchísimo tiempo, y todo lo que hablamos anteriormente de compartir la OTAN. Es decir, para él el vínculo transatlántico es fundamental, porque es lo que son los cimientos que permitieron pues acabar con el imperio soviético muchísimos años después, y él tiene una visión estratégica. Es un drama desde el punto de vista político que Europa y Estados Unidos se separen, y lo que ha situado a Europa, a Trump, en la estrategia de seguridad nacional como si fuéramos uno de sus enemigos, como si fuéramos Rusia, y eso para Aznar le preocupa muchísimo. Y la visión que tiene la señora Díaz Ayuso es simplemente táctica, es decir, es una maquinaria electoral porque le da votos, es decir, ella no tiene ninguna visión porque no sabe ni lo que es la alianza estratégica, el vínculo transatlántico. Por lo tanto, yo creo que vamos a estar con este debate en el PP, digamos, más con capacidad, como decía antes Estefanía, con Margallo, que tiene una visión más de fondo, más profunda sobre la situación geopolítica mundial, y alguien que simplemente pues no da más de sí, simplemente va a ganar votos y punto. Cristina, para no interrumpirte, voy a ir a la desconexión y vuelvo contigo. Perfecto. 9:17. Al multilateralismo, a lo que supone o debería suponer, o nos gustaría que supusiera la Unión Europea, Naciones Unidas y todo lo demás, no es una afrenta a la socialdemocracia, no es una afrenta a la izquierda, es una afrenta al conjunto de esos valores y de ese orden que compartimos. Y por lo tanto, Trump no es un enemigo de la izquierda, no es un enemigo de la socialdemocracia, es un enemigo también suyo, si lo quieren ver, si lo saben ver así. Permitidme que vuelva a la estrategia de seguridad nacional, donde Trump lo dice claro que sus aliados aquí en Europa, a los que quiere apoyar y a los que le parece una buena noticia que esté en ascenso, son los partidos patrióticos. Es decir, aquí en España, por ejemplo, Vox, ¿vale? Que en estos momentos es enemigo porque se está disputando los votos con el Partido Popular, aunque luego pacten con ellos en todos los gobiernos siempre que sea necesario. Pero justamente una parte importante del problema que tiene hoy el Partido Popular, que es Vox, se está alimentando todavía más a raíz de ir secundando posiciones como las que vimos en los primeros días del PP. Les estamos viendo recoger cuerda, claro. Es que se han dado cuenta de que se habían metido en un callejón sin salida donde no tenían una posición política que defender. Entonces es curioso que sea FAES y que sea el señor Aznar, que tiene poco sospechoso de centrista, ¿no? Ni de hacer guiños a la socialdemocracia y nada que se le parezca, que sea él el que haya sabido leer esa posición, como por cierto lo supo leer Marine Le Pen en Francia, que fue la primera líder de ese ámbito político que salió de la extrema derecha, que salió diciendo que esto era un atentado contra el orden internacional, que había que defender la soberanía y que Europa tenía que pronunciarse en contra. Entonces, ¿qué paradojas estamos viviendo? ¿Qué situaciones más contradictorias estamos viviendo? Pero creo que si, volviendo a tu pregunta, José Luis, si se está aprovechando políticamente para intentar aquí dar el enésimo zasca al gobierno de Sánchez, ¿no?, acusado de bolivariano y no sé cuántas cosas más, es justamente porque no se está sabiendo leer por parte de quienes dirigen hoy el Partido Popular que ellos también son enemigos de Trump y que eso también va contra ellos. Y se hace una lectura pues de muy corto plazo, ¿no?, y de muy pocas miras, pensando que en realidad Trump acabará convirtiéndose en un aliado suyo y siendo el adversario de una parte de Europa, que es esa parte situada en el espectro izquierda del electorado. Pero fíjate cómo Estefanía ya llega a ser la coordenada política que describe cada escenario, la afinidad o la distancia con Donald Trump, y así se explica la política país por país. Sí, a ver, efectivamente, y es muy interesante lo que decía Cristina sobre Marine Le Pen. A fin de cuentas, Marine Le Pen y otras fuerzas de ultraderecha en Europa tienen esta idea de la soberanía de los estados y actúan en consecuencia. Trump de algún modo también, pero solo de la suya. Del resto de la soberanía del mundo le da exactamente igual.
Yo sí veo que la derecha sobre cuestiones internacionales no tiene un discurso elaborado, en absoluto. Les ha pillado, yo lo decía antes, con el pie cambiado, que Trump no quite a Maduro para poner a María Corina, que era la clave de lectura interna que ellos le dan al asunto. No ven esa complejidad de que un régimen tiene estructura y se legitima en sí mismo, y si tú pones ahí a un líder que no controla la administración, eso está condenado al fracaso. Pero no tienen una elaboración más allá de eso, y ahora se han quedado, y Vox también ha ido ahí virando de discurso en una tierra de nadie, que no saben exactamente. Y esto es fruto, lo que a fin de cuentas lo que le está haciendo el discurso populista a la propia derecha o al centro derecha, es lo mismo que le ha hecho Trump a su partido. Es decir, estoy convencida de que hoy hay gente del Partido Republicano, del GOP tradicional, que ve con espanto lo que está pasando. Claro, esto ya es una vuelta de tuerca más. Esto ya es ir un paso más allá. Estamos viendo esa ruptura del institucionalismo o del respeto a las instituciones. Yo creo que el caso de Faes versus Ayuso es clarísimo. ¿Cómo? Tú puedes ser una persona de derechas, pero creer en la legalidad internacional, o creer en la Constitución, o creer en un mundo basado en normas. Lo otro es la derivada populista, son los votos, y también yo creo que Ayuso ahí hace un guiño a lo que es evidente que hay en la Comunidad de Madrid, muchas personas exiliadas como consecuencia del régimen. Entonces, ahí no hay ninguna elaboración teórica, es pues superar este día, decir un discurso que le guste a la gente sentir sin más reflexión, pero no hay un plan para el día después. Y yo creo que el plan de Pedro Sánchez puede gustar más o menos. Yo creo que ha ido más allá incluso que la propia Unión Europea. La Unión Europea se ha quedado con esta idea de respeto al derecho internacional y transición con María Corina y Edmundo. Y Sánchez ha condenado expresamente. Yo creo que por un lado él sí tiene un contexto obviamente de que sus socios le exigen eso más. También creo que esa confrontación ya tácita, antes no lo hemos comentado, pero Sánchez es la oveja negra ahora mismo para Donald Trump en Europa. Es el que va a la OTAN, y mientras todos habían planeado decir que sí y luego incumplir lo que nos pida Trump en la OTAN, España pone negro sobre blanco: yo no voy a cumplir lo que me pide, del 5% yo aportaré las capacidades militares, pero no el porcentaje, me basaré en las capacidades militares. También digo, el movimiento de España se lo puede permitir a lo mejor España, no toda la Unión Europea, porque tristemente Trump mañana nos saca la pizarra, nos mete 4 aranceles más y nos deja en la cuneta, vamos, la miseria. Bueno, es algo por lo que le pregunté a Álvarez ayer, Carlos, y dijo que él no temía ningún tipo de represalia por esta oposición de España. Iremos viendo. Bueno, ya veremos, que decir, bien, todos los temas comerciales son temas de la Unión Europea, no puede poner específicamente a España aranceles, porque es una decisión de todo, del conjunto de la Unión Europea. Yo creo que una vez más, cuando en este momento histórico, político, como se quiera denominar, hay que volver al viejo poema mal atribuido a Bertolt Brecht. El primero se llevaron a los comunistas, pero no nos importó porque nosotros no lo éramos. Luego se llevaron por delante a los socialdemócratas porque era un partido que del orden viejo salido del año 45, que estaba ya en desuso, y ahora poco a poco se están llevando a las democracias cristianas, a los partidos populares en Europa. Lo que dicen las campañas, lo que dicen las encuestas electorales es que muy probablemente Farage sea el primer partido y se ha cargado al Partido Conservador. Justamente. En Francia es muy probable que gane Le Pen, en Italia ya está gobernando Meloni, está ocurriendo en toda Europa. Es decir, y si la derecha democrática y liberal no es capaz de reaccionar a todo esto, es que no entiende nada. Pero hace muy poco, hace menos de un año, el vicepresidente de Estados Unidos llegó a la conferencia de Múnich, que se va a celebrar dentro de pocos días, allí que es el principal encuentro que hay sobre seguridad en Europa y en general en el mundo, y dijo bien claro que su aliado era la ultraderecha en Alemania. Claro. Es decir, ¿y cómo no entiende esto la derecha en España y en otros países para que decir que el enemigo no son los socialdemócratas? El enemigo, digo en términos políticos, el enemigo evidentemente y el adversario es el nuevo movimiento que quiere acabar con el derecho internacional, que quiere acabar con el orden basado en reglas, con el multilateralismo. Ese es el enemigo. Es decir, pero simplemente por ganar un puñado de votos, por eso decía yo que me parece demasiado cicatero, demasiado cutre, por así decirlo, el estar permanentemente trasladando los problemas de la política internacional a la política doméstica. Cristina. Sí, totalmente de acuerdo, ¿no? Y por irnos al otro lado también del ámbito político, ¿no?, español, yo tengo que decir que tampoco entendí muy bien la carta de Pedro Sánchez el otro día, ¿no? Una carta que creo que estaba preparada previamente
para que iniciar el año, ¿no? Después de las vacaciones de Navidad, pues llamando al ánimo de esos militantes, y que me dio la sensación de que se había incorporado un párrafo sobre Venezuela ahí en el último minuto, ¿no? Para intentar un poco adecuarlo a la realidad, pero tampoco entendí ese mensaje, ¿no? que se quería dar. Yo creo que el debate sobre si el gobierno de coalición merece la pena o no es un debate aparte de esto. Creo, y aquí alguna vez lo hemos comentado ya, ¿no? Que la pregunta no es si merece la pena o no, que claro que para ellos tiene que merecer la pena y para cualquier votante progresista también, sino si es posible o no es posible, y eso es lo que tienen que de alguna forma que dar respuesta. Y otra cosa es la posición de España en este asunto, que yo creo que está jugando bien los papeles el gobierno español. Por un lado, al principio, de forma cauta, como corresponde en este tipo de situaciones. Yo creo que las primeras horas, sobre todo, suelen ser muy confusas, ¿no? Bueno, de hecho, todavía estamos con muchos datos sin comentar, sin conocer, y por lo tanto nos cuesta también comentar novedades porque no se conoce mucho. Creo que España ya ha abierto dos vías que son importantes. Por un lado, la vía europea, que está obligada. Entiendo que el gobierno español está intentando que la posición sea la más cercana posible a una condena rotunda a todo esto, aunque sabemos las contradicciones que tiene Europa y los límites, ¿no? Es vergonzoso que estamos ahí comentando previamente, pero también me parece inteligente haber compaginado eso con una posición con otros países de América Latina, porque efectivamente España ha tenido y tiene un papel de puente muy importante debido a los lazos históricos y culturales evidentes entre Europa y América Latina. Entonces, que en estos momentos España pueda jugar este papel de intentar hacer de puente, de intentar de alguna forma acercar posiciones de unos y otros o aglutinar esas fuerzas, creo que es algo que está bien jugado, pero insisto, de forma diferente de forma separada al debate después sobre la situación del gobierno de coalición en estos momentos aquí. Es que un detalle que quería añadir a lo que dice Cristina, si os acordáis, fue España la que lideró el reconocimiento de Juan Guaidó, y en ese momento España tuvo un papel dentro de la Unión Europea. Ahora es curioso que la Unión Europea también la ha pillado con el pie cambiado. O sea, parece que la legalidad ya está a punto. No hay un pronunciamiento más contundente cuando precisamente, y lo mismo ocurrió con el caso de Ucrania, ¿no? Nos quedamos, obviamente hemos hecho mucho, ¿no? por Ucrania, pero a veces también se le ha reclamado a la Unión Europea un posicionamiento mucho más político. Creo que también en términos comunicativos hace falta un posicionamiento más contundente, más político. Y lo que le está haciendo Ayuso a Faes, por así decirlo, no es muy distinto. Y ahora me acordaba, estos días en Cataluña también están las dos derechas. Junts sacó un comunicado hablando del derecho internacional, y acto seguido Alianza Catalana sacó un comunicado pues en la línea de Ayuso. Claro. Poco menos que gracias Trump. Es muy curioso, claro, es un discurso mucho más agradable de consumir. También porque el orden que conocíamos, estábamos hablando antes de cómo se está desmoronando este mundo salido de la Segunda Guerra Mundial, el centro-derecha y la derecha democristiana también tenía un papel en ese orden. Era un pacto tácito entre socialdemócratas y demócratas cristianos. Explícito, era un pacto explícito. Esta nueva derecha que está apareciendo, yo creo que también se apea de esos consensos, de los consensos del estado del bienestar, de los consensos del mundo basado en reglas, y es una musiquilla que vemos que sube y que mucha gente quiere consumir. Por